Mónica, Hola, ¿cómo? ¿cómo está el día Hola, de hoy? bien, ¿todo bien? Bien, gracias. Bueno, muy buenos Espérame días, claro. un segundito, a ver qué me está pasando acá, que esto está raro. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ok, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, ¿todo bien? Qué bueno. Bueno, primero quería agradecerle por abrirnos este espacio. Sé que usted tiene una agenda súper ocupada y agradecerle porque esto lo van a poder ver los estudiantes y saber un poco, no solo de su vida, sino también de verdades a medias. Entonces, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, entonces, sin más preámbulos, creo que empecemos. Es una entrevista muy corta, entonces espero la disfrute y no sé, se ríe un poquito. Ok, Este, cuéntame. señora Mónica, ¿cómo fue despertar en este mundo, abrir los ojos en esa clínica? ¿Se acuerda qué clínica fue? ¿Cómo fueron las primeras gateadas en su casa y cómo era su familia? ¿La mía? Ujú. ¿Me estás preguntando por mí o por las Por usted. primeras, por mí? Bueno, pues a ver, yo nací en Bogotá. em, Mi infancia fue una infancia muy tranquila en general, fue muy cariñosa. Tuve una familia, tuve de un papá o una mamá que ya no están. Tuve dos hermanos, de los cuales tampoco, solamente tengo uno. Sí, tuve recuerdos complicados también de la infancia, eh, básicamente por problemas de adicción de mi papá, de adicción al alcohol. Entonces tengo recuerdos angustiosos, pero también tengo recuerdos muy cariñosos. Claramente no me acuerdo ni de las gateadas ni nada de lo que tú dices. Poco de eso tengo recuerdo. Yo creo que mi primer recuerdo es como a los 3 años, cuando nació mi hermano. Mi hermano, que tal vez el trauma y la angustia de que llegó un intruso nuevo a la casa a quitarme el trono. Ese recuerdo sí lo tengo, como verlo en la clínica con mi papá y mi mamá, y como asomarme a verlo. Eso es como de las únicas cosas que me acuerdo de pequeña. Y ya que usted es de Bogotá, ¿se acuerda cómo era el Bogotá de su infancia? Los colores, los olores, las calles. Sí, claro. Yo nací en la carrera, es decir, nací en una clínica, en la clínica del Country, que queda en la carrera 15 con 85, y vivíamos cerca al Campín en ese entonces. De eso sí no me acuerdo nada. El primer recuerdo que tengo es en la carrera 15, como con calle 79, un apartamento donde vivíamos, donde estaba la portera en el primer piso y donde nosotros vivíamos como en el segundo o tercer piso, ya no me acuerdo, y bajábamos a jugar al garaje. Me acuerdo que todavía salíamos casi que ahí cerquita a la carrera 15, cuando ya en ese entonces ya la carrera 15 empezaba a moverse, pero todavía era un sitio muy diferente. Lo que yo recuerdo todavía es una cosa muy distinta a lo que es hoy en día, era muchísimo más tranquilo. Claro. Y siguiendo con la infancia, usted sabe que la parte gustativa es como alguna de las cosas que más recordamos. Entonces, ¿a qué sabe su infancia? ¿Cuál es ese platillo que usted dice, uy, sí, esto era de mi infancia totalmente, o una chuchería o algo por el estilo? Bueno, pues de una chuchería, ahora que tú lo mencionas, yo me acuerdo que los domingos íbamos como hacia Funza, y siempre nos compraban un chocolate que se llamaba el Bonfrit, y ese era el premio. Y me acuerdo, y es dificilísimo volverlo a conseguir. Por ahí he visto que a veces se consigue, pero es un chocolate que era como con caramelo y que se estiraba y se estiraba. Y entonces competíamos con mis hermanos para ver cuál era el que más lo estiraba. Ay, qué chévere. Sí, yo nunca lo he visto, de hecho. Este, y en la infancia, ¿usted ya tenía esa aproximación a la lectura, a la literatura? Sí, pues dijéramos que a la lectura sí me habían regalado un libro. Mi papá se llamaba Cristian y tenía una tía que era mi madrina y era muy, de hecho era literata, había estudiado literatura. Ella me regaló, cuando cumplí tal vez 7 años, un libro con los cuentos de Hans Christian Andersen. Y me fascinaban, me daba mucho miedo, ¿no? Les tenía pánico, pánico, y me soñaba y tenía pesadillas tanto que a veces mi mamá
me lo decomisaba y me lo escondía porque decía que me daban pesadillas, eso me acuerdo, pero me acuerdo que esa fue por lo menos mi primera aproximación a la lectura, fue Hans Christian Andersen con todos esos maravillosos cuentos. Obviamente todos los cuentos también de los hermanos Grimm que se adaptan a los cuentos de Disney y que en ese entonces había unos pequeños discos que uno ponía y sonaba una campanita y uno podía ir leyendo el libro. Eso también pues fue una de mis primeras aproximaciones, por lo menos a la lectura, como que me acostumbrara a leer y a oír al mismo tiempo. Ya estando muy chiquita, más o menos como a los 9 años, hubo un concurso en el colegio, un concurso de poesía. Y me acuerdo que hice una poesía, pues que creo que no rimaba nada, todavía medio me acuerdo de algunos versos, y me lo gané curiosamente. Entonces desde ahí como que dije, bueno, yo algún día quiero ser escritora, pero como que después poco a poco lo que fue poesía lo fui dejando. Yo era de diario, yo era de esas niñas que escribían diarios y siempre han estado presente todo lo que es diarios de escribir como sensaciones, recuerdos, memorias, observar, siempre ha sido mi gran pasión. Luego ya, pues claro, ya más grande en la adolescencia, pues sí entré como al mundo de la literatura y empecé pues a leer muchísimo. Entonces, ya retrocediendo un poquito en su historia, ¿en qué colegio estudió? Yo estudié en Bogotá en el gimnasio femenino, luego me fui a vivir por fuera, estudié en Suiza en un colegio literario precisamente que se llamaba Gymnase Française de Vienne y ya, bueno, esos son los dos colegios en los que estuve. ¿Cómo era la Mónica de esos colegios? ¿Cómo era? ¿En qué sentido? ¿Cómo eran estudiante? ¿Le gustaban las clases? ¿Qué clases le gustaba? Si era de las amigueras, con Sí, pinche. sí, fui muy amiguera, fui muy amiguera. A mí siempre me gustó el colegio en general, me gustó muchísimo el colegio, me costaba mucho trabajo todo lo que era matemáticas, química, física, todas esas cosas siempre me costaron. Me gustaba mucho la historia, me gustaban mucho las letras, eran pues claramente mis clases favoritas. Entonces sí, siempre, pero sí, en general yo podría tener un bonito recuerdo del colegio, no es de esos que piensan que el colegio, qué horror, no, al contrario, tuve un bonito recuerdo de los colegios en general. ¿Y algún mentor, mentora, amiga, profesor que pueda como nombrar que le marcó en esta época? ¿O que se Bueno, recuerde? yo sí tuve una profesora que la gente en el colegio, en los primeros años de la secundaria, una profesora que la gente no quería mucho, porque era una profesora pues, que era necia y que era regañona y no sé qué, pero fue ella la que por primera vez me habló del Quijote, se llamaba Esther Durán. Y ella fue la primera, pues, como en no ridiculizar al Quijote y como que me sacó de la imagen que yo tenía del Quijote simplemente peleando contra un molino de viento y fue la primera que como que me llevó a entender que el Quijote era mucho más allá que un señor loco que peleaba con el molino de viento. Entonces, pues me hice como amiga de ella y empecé a acercarme a ella, tal vez a ella le debo mucho sobre las letras, ¿no? Y sobre todo mi inclinación hacia el siglo de oro español. Ok. Este, ahora ya adelantándonos la etapa del colegio, que usted entra en la universidad, ¿por qué derecho? Si ya a los 9 años se había planteado la escritura. Pues a ver, cuando yo estaba en Suiza estudiando, pues en el colegio, yo estaba en esta parte, era un colegio público normal, pero era en esta parte, en la parte literaria, ya se dividía como en el colegio científico y el colegio literario. Las personas que querían seguir como las letras se iban al colegio literario. No sé por qué, ahí fue donde más empecé a leer y más me empecé a acercar a los diferentes escritores, como que no, como que tal vez nadie nunca me dijo que esa era una opción. Me parecía que los escritores todos estaban muertos y como que tal vez no, obviamente, seguramente la entendía y claramente si me hubiera sentado a pensar, esta es una opción, estudiar literatura es una opción, de repente lo hubiera hecho, pero en ese momento como que no, ni es que ni siquiera me lo planteé, era como que no se estudiaba literatura. Todos mis compañeros, la gran mayoría de mis compañeros iban a seguir por el lado de la traducción
de la traducción literaria y de, entonces como que yo dije, la traducción no había entendido muy bien que la traducción podría ser literaria de libros, sino que pensaba que iban a ser como traductores del día a día. No sé por qué, tal vez no lo pensé, inocentemente no lo pensé mucho. Y bueno, cuando llegué a Colombia de vuelta, pues como que pensé cuál es la carrera que funciona y que donde más se tiene que leer. Y pues tomé la decisión de meterme a estudiar literatura. Cuando entré, inmediatamente entré, empecé a mirar. Yo entré a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes. Apenas entré desde el primer semestre, me acerqué mucho a las letras porque pues teníamos la oportunidad de tomar diferentes clases de letras. Nunca tuve como la intención de dejar la carrera de derecho porque me gustó y me gustó mucho desde que empecé, entonces nunca dije no voy a dejarla, pero siempre tuve la intención de estudiar letras. En ese entonces las letras estaban unidas a la filosofía. Entonces, si uno quería estudiar letras, había que estudiar filosofía y letras. En cambio, en filosofía no me gustaba tanto en ese entonces. Hoy en día me gusta más, pero en ese entonces tal vez no me logré acercar tanto. Entonces, sí tomé muchísimas materias de literatura, muchísimas, muchas ¿Cómo se clases sobre desconectó? diferentes. Sí, entonces ahí logré mantener el tema de la literatura, pero siempre durante los 5 años de la carrera de Derecho tenías claro que quería estudiar literatura después, eso siempre lo tuve claro y que no, que si iba a seguir con mis estudios, probablemente no iban a ser de derecho, sino de literatura, eso sí lo tuve claro durante todo el tiempo. Que entonces usted es como un híbrido, porque tanto le gusta derecho como literatura, ¿no? Es Pues como las dijéramos que dos. claramente me ha gustado siempre más la literatura. Lo que pasa es que el derecho pues es muy interesante y dialoga en mucho sentido con la literatura. Y la verdad, Camila, es que cuando recién está uno salido de la universidad, pues fue difícil. Yo estaba recién casada, además, empecé a tener hijos, tuve 3 hijos, pues había que vivir de algo. Entonces, pues claramente el derecho en ese momento me dio más oportunidades de trabajo, por lo menos de sobrevivir. Pero nunca dejé la literatura, o sea, nunca, ni nunca dejé de escribir. ¿Y cuándo entonces decide usted sentarse a escribir y además escribir literatura infantil, que es uno de los géneros más complicados y de hecho menos ejercidos en Colombia? Y hasta como dice Juan Viroyo, es que los niños son los que más crueles, son los más crueles al juzgar, porque si no creen la historia, pues no la creen. Entonces, ¿cómo decide usted adentrarse en ese mundo tan enrollado que es un niño? Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Para mí la literatura infantil y juvenil es un reto total. A mí la verdad es que me intimida. Yo no empecé a escribir literatura infantil y juvenil, empecé a escribir, lo primero que escribí fue una novela. No mentiras, yo escribí cuentos, yo escribí algunos cuentos que es todavía peor. Para mí los cuentos es otro reto más difícil Tienen aún, que los ser relatos cortos. cortos, esos relatos cortos. Me gané un par de premios escribiendo unos cuentos, entonces pues simplemente me gustaron los cuentos. Luego me lancé a escribir una novela que guardé entre un cajón, la presenté a una editorial y no le gustó a la editorial en ese entonces la guardé en un cajón y nunca la volví a tocar hasta hace poco que la cambié, la corregí, mejor dicho, la moví completamente. Y después, pues tenía mis hijos pequeños y empecé como a leerles, fue el fenómeno en ese entonces, a mí me tocó el fenómeno con mis hijos pequeños de Harry Potter. Fue cuando salieron las primeras novelas de Harry Potter y como que me empezó a gustar muchísimo, leíamos todas las noches, éramos de los que hacíamos la fila pues cuando ya iba a salir el libro, en fin, estábamos todos, tanto mis 3 hijos como yo, fanáticos por estas historias de Harry Potter y por estas. Entonces ahí como que me empecé a acercar a la literatura infantil y empecé a hacer los primeros escritos, escribir los primeros cuentos. De hecho, presenté uno de los cuentos a una editorial y la editorial me dijo que sí, eso fue hace bastantes años, hace muchísimos años. Y ya habíamos firmado contrato cuando de repente la editora se fue de la editorial. Eso era con Editorial Norma. Y la gerente directora editorial no respetó los contratos anteriores y bueno, simplemente pues no funcionó y no me lo publicaron y como que perdí el impulso. Y bueno, después terminé estudiando literatura, pues hice una maestría, después hice un doctorado, entonces como que dejé un tiempo a un lado los escritos
mentiras, después de terminar tal vez la maestría o durante la maestría, escribí El Niño de Barro. Antes había publicado Perejil, antes de la maestría había publicado Perejil, luego escribí que es un libro álbum, pero bueno, pues si ya lo conoces, es un libro que muchas personas me dicen que es más para adultos que para niños, aunque pues es totalmente infantil, pero pues un poco fantástico y no es un personaje que se sale del cuento, que renuncia. Luego escribí El Niño de Barro durante la maestría en literatura. Luego, pues salí con El Enigma del Amuleto, hace ya como 7, 8 años. No, mentiras, con El Enigma fue mucho menos, fue antes de la pandemia. Y ya, eso fue todo lo que me aventuré en literatura infantil. Y bueno, y tengo uno en este momento con Planeta también, con la editorial, que yo creo que va a salir pronto, pero pues por hasta ahora no le hemos empezado a hacer unos cambios que queríamos hacerle con la editora infantil de Planeta. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que me supone un reto la literatura infantil. Claro, me imagino además, como no hay tantos referentes en Colombia acerca de la literatura infantil, bueno, un poco aún más difícil buscar, bueno, por dónde empiezo, cuál es el ejemplo. Bueno, Este, yo hice una maestría, en la maestría que yo hice un ejercicio, la tesis de literatura fue representación del conflicto colombiano en la literatura infantil y juvenil. Ahí tuve la oportunidad de acercarme a muchos escritores que han representado precisamente el conflicto en la literatura. Y ahí, pues, ahí claramente me antojé más. Tengo que confesarte que a mí me fluye más la escritura para adultos, como que tal vez lo trabajo mejor, pero nunca, todavía me queda como ese corazón vinculado a la literatura infantil y juvenil, a pesar de que, pues, ya me estoy moviendo mucho más en el lado de los adultos, sí sigo como antojada de seguir por ahí de vez en cuando con infantil y juvenil. ya entonces adentrándonos a verdades a medias con la siguiente pregunta, y es que como usted los últimos años ha hecho más que todo literatura infantil, pero empezó con novelas y escribiendo para adultos. Esta nueva novela que usted escribe, que es ya algo más para adultos, más serio, ¿le presentó frustraciones a la hora de escribir o como usted me dice, se le dio fluido la literatura para adultos? Pues, a ver, yo creo que tanto para la literatura para niños, para jóvenes, como para adultos, siempre hay un reto, siempre se enfrenta uno a situaciones que suponen frustraciones, claramente. Y lo expresé, por ejemplo, en Perejil. Yo siento que los personajes míos, yo a veces, yo trabajo mucho en crear los personajes antes. Entonces, cuando ya tengo trabajada la historia, a veces arranco con el personaje, le doy pues nombre, le doy edad, le doy ciertas características físicas. Entonces, no sé si afortunada o desafortunadamente los caracteres, perdón, los personajes toman vida propia y a veces siento que me juzgan. Entonces, esas son unas de las frustraciones. A veces, de hecho, pues eso es lo que hace Perejil, ¿no? Perejil, y ahí de pronto en Perejil es donde está expresada una de mis grandes frustraciones, que Perejil en un momento dado le parece tan boba la historia que yo estoy escribiendo que renuncia. Dice, mire, no, me harta esta historia, me parece bobísima. Usted es pésima escritora, renuncio. Y se va del cuento y entonces pues el escritor le tiene que rogar, no, mire, porfa, espérese, yo escribo lo que usted quiera. A mí con los personajes me sigue pasando eso. Yo siento que me están mirando, me están juzgando, me están diciendo, no, por ahí no es la cosa, cámbieme ese tono, no me gusta tener los ojos azules, prefiero tenerlos ¿Qué habla? negros, me hablan muchísimo. Entonces yo pienso que es de ahí y yo diría que es por igual, tanto en literatura infantil como en juvenil, como en literatura para adultos, que en el fondo también puede ser juvenil, es decir, verdades a medias, claramente puede ser también literatura juvenil, porque son una niña y un muchacho que empiezan su relación entre los 16 y los 18 años, entonces pues claramente también de alguna forma es un poquito literatura juvenil. Y en verdades a medias, ya que usted me está hablando de los personajes, hay varias mujeres en la historia y todas como que tienen roles diferentes. Está la mujer que trabaja de noche para cuidar a sus hijos de día, la que logra dejar a su esposo y seguir adelante, la mujer que ejerce el trabajo, pero al mismo tiempo, bueno, se tiene que encargar de los niños, la que protege a los hijos y es ama de casa, en fin.
tan como todos los roles que creo que la sociedad ha ido poco a poco como poniendo en la mujer. Entonces ahora quiero escuchar usted como escritora, ¿cuál cree que es el rol que le pone la sociedad a la mujer en la actualidad? Bueno, yo creo que el rol de la mujer ha cambiado muchísimo. Seguimos viviendo una cultura patriarcal, seguimos dentro de una creación, un constructo cultural desde hace millones y millones de días, de meses, ¿no? Desde hace muchos años siempre seguimos como acarreando esta cultura patriarcal. Sin embargo, yo creo que ha cambiado muchísimo. Yo creo que indiscutiblemente la sociedad está mirando a la mujer de una manera diferente, está igualándolo un poco, por lo menos desde el punto de vista profesional, a los hombres. Y yo siento que Tobías, por ejemplo, es un hombre que claramente ya mira a las mujeres de otra forma diferente. De hecho, pues fíjate que Tobías es el hombre que él cuando empieza su relación con Camila o cuando pues sigue su relación con Camila, pero cuando se van a vivir juntos, nos enteramos por la novela que es él el que compra el apartamento, es él el que arregla el apartamento, es él el que cocina siempre. Sabemos ya que Camila es pésima cocinera. Ya después, en su segundo matrimonio con Georgina, también Tobías es el que recoge las niñas en el colegio, ese es el que, ¿no? Entonces sí vemos que Tobías ya tiene un papel diferente. Georgina, en cambio, es una mujer muy fuerte, la editorial está primero que todo, su carrera profesional está primero que todo antes de cualquier cosa y pues ella tiene claramente un carácter fuerte en todo sentido. Camila, pues su gran Ay, perdimos conexión, creo, señora Mónica. creo que sí se salen de lo tradicional y de lo que la sociedad inicialmente les habría. Un segundo, señora Mónica, estoy presentando problemas con mi internet, entonces déjenme un segundo, me conecto a los datos de mi teléfono Ok, para evitar problemas. Ok, ok, listo. Vamos a seguir. Entonces, usted me estaba contando de que sí, evidentemente en la historia se nota que Georgina es como la que tiene la batuta en cuanto a lo laboral, pero el que maneja la casa es Tobías. sí, básicamente, sí, claro está que también no necesariamente porque ellos imponen este tipo de roles, sino porque pues el trabajo de Tobías lo permite, mientras que el de Georgina no. Tobías pues es escritor, entonces pues él puede escribir desde su casa. Y en cambio, Georgina, pues es una editora que tiene que estar sentada en su oficina, tiene que, no, entonces, pues claramente, simplemente ese solo hecho ayuda a que Tobías esté ahí. Y cuando estaba con Camila, pues pasa lo mismo, ¿no? Camila, pues es bailarina, tiene que estar en el ballet. Él en ese entonces, cuando estaba con Camila, pues sí trabajaba en una revista, que era el New Yorker, entonces, pues tenía que ir, pero no tenía niños, pero sí se nota que la relación, que ese papel que le da la sociedad a los hombres y a las mujeres, pues a mí me parece que ya hemos progresado muchísimo en ciertos aspectos, no del todo, pero yo creo que la mujer a la sociedad y eso es algo que yo también trato de mostrar con el libro. Claro, y siguiendo como en los conceptos que tiene el libro, es una novela de amor. Este, para usted, ¿cuál es ese significado de amor? ¿Si es un constructo social? Pues yo eso se lo voy a dejar a los lectores. Es decir, yo creo que ya el tema de la novela no me pertenece, el amor no me pertenece. Te puedo hablar por lo que he conversado con él, ¿no? Ya te dije que mis personajes toman vida Habla. propia. Yo te puedo hablar de lo que siente Tobías. Es decir, yo te puedo decir que Tobías está convencido de que sí, el amor es una construcción, ¿no? El amor cuando yo decido, o cuando él lo que dice es, dentro del discurso que uno se crea en su mente, está el amor. Entonces, cuando yo decido
No, es que mi esposo definitivamente yo ha sido siempre súper controlador. Entonces, pues yo me creo mi propio discurso y empiezo a trabajarle y empiezo a dejar de quererlo, ¿no? Esa es un poco la idea que tiene Tobías sobre el amor. El amor es un acto de la imaginación, decía John Irving, que es un escritor norteamericano, decía, cuando yo decido amar, y fíjate que es que siempre hay una idealización, ¿no? De repente yo, o una niña joven, de repente dice, yo quisiera tener un hombre de tales características. De pronto ve a un hombre pasar por ahí en el colegio y dice, wow, este tipo me gusta, este muchacho, este es el que me gusta. Y se crea una idea de ese muchacho. Probablemente esa muchacha no es lo que ella se imagina, pero ella misma alimenta un discurso y ese discurso es el que va a organizar el amor. Entonces yo creo que Tobías lo que le pasa es eso. Él tenía una idea del amor hacia Camila muy establecida, un poco controladora por lo que vemos, por la situación que se dio. Y cuando Camila desaparece, pues siente una frustración muy grande. Y él encuentra la situación ideal. Él encuentra en Georgina la mujer perfecta, Lo estable. una mujer estable, una mujer que no es esta torrencial de sentimientos como lo es Camila. Entonces él siente, su discurso está hecho, esto es lo que yo quiero, esta es a la mujer que amo. Y probablemente lo siente, él mismo se crea ese discurso. Entonces, Mónica, sí sigo creyendo que Tobías tiene un poquito de razón en que el amor hay que trabajarle, hay que construirlo ladrillo por ladrillo, ¿no? Y eso es probablemente lo que hizo Tobías en un momento dado que derrumbó la pared del amor con Camila de un día para otro, Y en la novela va ¿no? construyendo ladrillo por ladrillo. Con Georgina, exactamente. Entonces, pero probablemente tiene una frustración tan grande que cuando se reencuentra con Camila se da cuenta y se cuestiona eso, ¿qué es el amor? Entonces, me encanta tu pregunta, pero no tengo la Claro, respuesta porque yo siento que cada lector tiene que solucionar ese triángulo amoroso a su manera. me parece una muy buena respuesta porque además eso tiene como una unión con el libro en el que se ve que los escritores escriben cuantas historias los lectores quieran e interpreten. Entonces, eso me gusta. Este, continuando con el libro, y como usted me dice que sus personajes le hablan, ¿Verdades a medias tiene partes reales de su vida? Pues yo creo que la mayoría de los escritos tienen partes reales de la vida, ¿no? Claramente uno siempre, pues son recuerdos, son memorias, son personas. Sí, sí tiene varias partes reales de mi vida, indiscutiblemente. Tiene personas, sobre todo personajes que yo conocí ahí cuando, pues el libro está dirigido a quienes dejaron huella y me refiero a personas muy cercanas que murieron y que sí tuvieron muchísimos aspectos que yo dejo retratado en el libro, claramente. Pero no solamente las personas, sino hay ciertos episodios que también me dan un poquito de pudor que ciertas personas lo lean porque yo sé que van a ¿Se van a identificar su identificar? historia. Sí, entonces ese mismo juego metaliterario que yo propongo también es una angustia que siento permanentemente, porque por ejemplo, en una de las novelas hay una historia totalmente cierta, en La navaja suiza, que es una historia muy fuerte. Sí, Es una historia que algún día yo me enteré de esa historia y que simplemente la ficcionalicé, es decir, la convertí en literatura, que eso pues yo creo que es la función de la literatura, ¿no? Pero el día que esas personas lean esa historia, sí me va a dar un poco de, pues seguramente, aunque yo sé que no tiene nada que ver, es lo mismo que alega Tobías en la historia, que es en la ficción. historia, que le dice a Camila, no, esto es ficción, y le alega, no, ese mismo discurso que él alega, pues también lo alegaría yo ante esas personas. Pero claramente sí hay cosas ciertas. De hecho, en la presentación en la librería Lerner había una prima mía que se paró y me dijo, pero es que es ella. Y yo, no, no es ella. No, Dando yo las le decía, no explicaciones es de ella. Tobías. No, no, estaba hablando de la mamá de Tobías. Y me decía, es que yo sé quién es la mamá de Tobías. Le dije, sí, es Cayetana, es un personaje literario. Y ella me decía, no, yo sé quién es. Le dije, pues, tu problema. ¿Sí me entiendes? Entonces, claramente hay cosas de la vida real, pero pues esto es literatura. Y de todos los personajes,
¿Hay alguno con el que usted se pueda identificar o todos tienen una pizca de usted? Ah, ¿de mí? No, pues no, hay muchas cosas de Tobías, claramente, en cuanto a las frustraciones, las angustias como escritor. Eso sí, claramente. Yo también estuve en la Universidad de Navarra cuando hice el doctorado en literatura. Yo también estuve en la Universidad de Navarra estudiando el siglo de oro español. Sí, ahí Eh, se nota en- sí, en eso dijéramos que sí sentimos esas angustias de que como a la mediocridad, esa angustia de que yo soy mala, ¿no? Eso probablemente lo reflejo un poco en Tobías. También en Camila, yo alguna vez bailé ballet también. Entonces también siento en Camila esas angustias del ballet, el mundo del arte, sobre todo el ballet clásico, muy difícil. muy, muy difícil. Y hay algunas cosas pues, que recuerdo y que tal vez las expreso en Camila, esa explosión de sentimientos de ella de repente, o de al contrario, quedarse callada, Sí, ¿no? coincidencialmente, yo también bailé ballet y sí, hay muchas cosas del mundo del ballet en la novela que son Sí. reales, que pasan. Ah, no, sí, total. Sí, Ahora, y que Camila es como ese estereotipo como perfecto de cómo es exacto. Dijéramos que sí hay bailar. cosas de ella, pero también hay cosas de una novia de mi hermano, una novia que tuvo un hermano mío que, que tuvo esa vida, es decir, que estuvo en Nueva York, que estuvo en San Francisco, estuvo en, varias bailarinas, realmente yo hice muchas entrevistas a bailarinas. eh, Esas presentaciones son reales, por ejemplo, esas presentaciones del New York City Ballet, eh, esas presentaciones de las niñas que están en la Academia del SAP, todas esas presentaciones con fechas y escenarios fueron reales. Entonces, sí, claramente ahí hay un diálogo del ballet también. O sea, un poco cambiamos ahí de tema, pero contestándote, sí, yo creo que tanto en Camila y en Georgina un poquito también estoy expresada yo, ¿no? A veces hay ciertas cosas como que yo sí también soy fuerte en ese sentido y práctica, pragmática. Entonces yo me imagino que uno tiene un poquito de eso, por lo menos en esos tres personajes. Que este, ya para finalizar la entrevista, son las últimas dos preguntas. La primera es más dirigida hacia nuestros profesores y hacia los alumnos de toda la universidad, de todas las carreras, y es que nuestros profes se rompen la cabeza intentando hacer que leamos, que nos guste leer, que agarremos un libro porque nos guste, no porque sea una obligación leerlo para la universidad. Y yo creo que ya están un poco cansados de que a veces no en todos ven, bueno, que eso pase. Entonces, ¿qué consejos tiene usted para los alumnos para que podamos aprender a leer, que nos guste, que lo hagamos continuamente y por qué es positivo leer? Bueno, la primera, hay una recomendación que yo doy, que de hecho estamos trabajando con la universidad en la que yo trabajo. Estamos trabajando y tenemos un club de lectura, pero yo recomiendo abiertamente los clubes de lectura. A mí me parece, y eso es una cosa que, pues, que vale la pena hacerlo entre los compañeros. Yo sé que de todas las carreras, claramente la gente que estudia letras, pues le toca leer, no hay nada que hacer, y eso sí, pero las personas que no, mi recomendación siempre es armar un club de lectura de rico. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos uno que se llamaba el Club de la Arepa, ¿no? Porque siempre íbamos a comer una arepa en la universidad, que era buenísima, buenísima, que era rellena de queso y ahí nos echábamos a comer arepa con café y hablábamos de alguna cosa que alguien estuviera leyendo. ¿Tú qué estás leyendo? ¿Tú qué estás leyendo? Ahí arranca como la idea de hagamos un club. Entonces, escojamos un libro y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, somos 10 personas en el club de la arepa. Entonces, número uno, la primera persona dice, queremos leer para este mes, leamos, no sé, Moby Dick, leamos un clásico, o leamos esta historia que presentó Mónica Acevedo hace poquito que se llama Verdades a Medias, o leamos, no sé, y alguien hace como la dirección de la cosa o de a capítulos para que también rinda. Es decir, hay muchas formas, de hecho estamos escribiendo un libro que vamos a publicar pronto sobre ese tipo de recomendaciones de cómo armar un club de lectura, que el club fluya y que las cosas funcionen. Esa sería mi primera recomendación. La segunda, yo siempre creo que hay que leer por las noches y leer ficción y siempre, así sean
5 minutos. Pero la gente dice, no, es que tengo tanto trabajo, tanta lectura, tanta cosa, que hay que ponerle la competencia a Netflix un ratico. Es solamente en el momento de acostarse, antes de apagar la luz, en vez de poner el Netflix y poner la televisión, que mucha gente, la competencia de los 5 minutos no más, de cualquier libro, ya sea de premios literarios, del que recomienda el librero, de cuál es rico de leer, de los 5 minutos, vale la pena antes de dormirse. Ese es y la tercera recomendación es el famoso audible. Hay gente que dice, no, yo me siento como haciendo trampa cuando cojo un libro y cuando escucho un libro. La lectura empezó de la tradición oral. Es decir, desde hace años nosotros oíamos, la gente oía la literatura. Y eso a mí me parece que entre el Transmilenio, en el taxi, en el carro, en el bus, en donde sea, caminando, cuando yo voy caminando, hay millones, todo el mundo oye podcast y podcast y música y música y música y resulta que hay una cantidad de libros que uno no se da cuenta y de repente, mira, yo he hecho el ejercicio de caminar 5 minutos. Ahorita, antes de que me conectara contigo, estaba lavando la loza y me puse, tengo que dictar una clase sobre el Gran Gatsby la semana entrante y estaba atrasada en terminar. Entonces, comparto, leo y después leo en físico y después mientras lavaba la loza me puse y me di cuenta que durante el momentico que lavé la loza avancé 15 páginas porque estoy haciéndolo. Entonces, también recomiendo el tema del audible. Hay millones de audiolibros y hay muchísimas plataformas de audiolibros que valen la pena y estimulan un poco la lectura. Y en cuanto a la última pregunta que me hiciste dentro de esa misma que decía, ¿y por qué leer? Yo sí creo que definitivamente la lectura nos da una visión del mundo mucho más realista. Nos muestra a las personas como son, nos muestra ciertas realidades que a veces nosotros como seres humanos como que no nos damos cuenta que existen. Probablemente también lo hace la televisión, también lo hace el cine, pero de una manera diferente. La literatura nos da una sensibilidad y además nos va a mostrar la historia del mundo y la historia de lo que hemos sido y o lo que queremos ser o lo que probablemente podríamos ser. Bueno, señora Mónica, gracias por el consejo. Y antes de hacer la última pregunta, creo que lo mejor sería que salgamos de esta reunión porque se va a acabar en 2 minutos y medio y ya yo le Ok. mando inmediatamente el link de la nueva. Entonces, ya nos vemos. Bueno, ya, ok, otra vez. Entonces, ahora sí, la última pregunta de toda la entrevista ya para terminar. Usted sabe que el invitado especial a Filbo 35 años es México. Entonces yo quería pedirle que por favor nos recomiende 5 autoras, de las cuales una, por favor, sea mexicana. Autoras, ¿me Autora. dijiste? Sí. De las que van a la Filbo. Puede ser las que a usted más les guste y que una sea mexicana. Esa es la única condición. Bueno, me encanta esta pregunta y me gusta lo que sea mexicana. Te voy a decir cuál es una. No, claramente no era a la Filbo porque está muerta desde hace mucho. Pero una de las escritoras favoritas mías y que de hecho me ha inspirado en muchas cosas es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés, pues claramente no podríamos decir que es mexicana, sino de Nueva España, pero pues nació en Pero me México, nació se en crió México, sí. y lo que es hoy en día México, ¿no? En ese entonces era España, era Nueva España, pero Sor Juana pues es un referente súper importante. Hay otra autora que yo respeto muchísimo, que también es mexicana, que es Elena Poniatowska, que me encanta y me parece que también ha sido como un referente en la literatura mexicana y en la literatura femenina. Y la tercera, que también es mexicana, ella pues ya ella no vive ya, que se llama Elena Garro. Elena Garro escribió un libro que se llama Recuerdos del Porvenir. Muchos dicen, y yo lo creo así, que es una de las fundadoras, o por lo menos de las iniciadoras del famoso realismo mágico, ¿no? De hecho, fue amiga de García Márquez, estuvo casada con Octavio Paz, es decir, fue una persona muy importante dentro del mundo de las letras. Yo creo que en su tiempo fue ignorada, pero Recuerdos del Porvenir es uno de mis libros favoritos de la literatura mexicana.
Me estás preguntando solamente por mujeres, ¿no? Porque Sí, va a la feria una escritora que es Chimamanda Adichie, que yo creo que es una de las escritoras más importantes, es nigeriana y que es la que va a dar el discurso inaugural. Y yo creo que ella, pues, no solamente la manera como aborda la literatura, sino como aborda ciertas realidades y ciertos discursos, es maravilloso. Este libro de el conflicto de Nigeria, cuando la guerra civil en Nigeria es maravilloso, se me fue el nombre, el de los soles, que es el de Biafra, ¿no? De todo este conflicto en Nigeria, que es muy lindo. Tiene el de Americanish, que también es otra novela de ella buenísima, también la recomiendo. Y hay otro mexicano, ahí sí perdona que te voy a dar, pero sé que va a la feria, entonces pues por eso lo menciono simplemente ok. ya que arrancamos el filbo, que es Guillermo Arriaga, que se ganó el premio Alfaguara, si no me equivoco, en el 2020 y creo que ahorita va con otra novela. Él es maravilloso, maravilloso como escritor. La novela esta, Salvar el Fuego, es extraordinaria. No, yo me leí las anteriores de él. Él además ha sido cineasta, ha hecho muchísimos guiones de cine, como por ejemplo el de Babel, que fue una película pues que ganó Oscar, etcétera. Él también lo recomiendo muchísimo. De escritoras colombianas está, por ejemplo, Diana Ospina Obando, que va a presentar una nueva novela que se llama, si no me equivoco, Sonido Seco, que está maravillosa, maravillosa. También la recomiendo. En fin, yo creo que vamos a tener una feria espectacular. Yo voy a presentar a Verdades a Medias el viernes 28 de abril a las 7 de la noche. Así que allá los espero. Claro que sí, ahí estarán, esperemos algunos de nuestros estudiantes. Y nada, muchísimas gracias, señora Mónica, por este espacio otra vez. Este, su novela a mí me encantó, Muchas me gracias, la Camila. disfruté mucho. Y nada, otra vez, gracias por este espacio para que la gente pueda conocerla a usted como autora, también como persona y conocer Verdades a Medias para que la lean porque es muy buena. Bueno, pues muchas Muchísimas gracias, gracias. Camila. Hasta luego. Adiós.